Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la tutoría de la unidad número 3 de la asignatura Lectoescritura 2 para primero y segundo ciclo. El día de hoy estaremos trabajando lo que sería la tarea número 3. Recordemos que este espacio es para que cada uno de ustedes pueda evacuar las dudas que tengan con respecto a la realización de la tarea. Y la tutoría está siendo grabada. Una vez que sea finalizada, será colocada en el entorno de web. Para dar inicio con la presentación de la tarea, vamos a tener claros que para esta ocasión vamos a trabajar lo que sería la tarea número 3, cuyo tema es la comprensión y la expresión oral de la tercera unidad del curso. Esta tarea es una tarea muy bonita, muy amigable, muy sencillita de realizar, pero que requiere tomar en cuenta cada una de las pautas que se facilitan en las instrucciones del trabajo. En esta ocasión, este trabajo que vamos a elaborar lo debemos de presentar el 23 de marzo antes de las 11:55 p.m. Importante, como les he ido explicando a lo largo del curso, que cuando vamos a entregar la tarea debemos de enviarla en el espacio asignado dentro de la plataforma. No se aceptan tareas que se envíen por otro medio, correo, foro de consultas, entre otros. Y una sugerencia muy importante es que con tiempo revisemos la herramienta que vamos a utilizar para enviar ese trabajo a lo más tardar el 23 de marzo antes de las 11:55 p.m. Y esta unidad se trabaja durante 2 semanas. Aspectos importantes a recalcar sería que vamos a seguir haciendo uso de la portada general de los trabajos, misma que ustedes pueden encontrar en las instrucciones de la tarea, en la orientación académica. Y esta portada contiene datos esenciales como el nombre de la universidad, el nombre de la escuela, que es Escuela Ciencias de la Educación, cátedra didáctica del lenguaje, asignatura, lectoescritura 2 para primero y segundo ciclo, nombre del estudiante, número de cédula, centro universitario, número de tarea y la fecha de entrega. En este caso, la tarea sería la número 3. ¿Cuál es el propósito de realizar esta tarea 3? El propósito de esta tarea es examinar la relevancia del desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral. Para lograrlo, es esencial que la futura persona docente, en este caso cada uno de ustedes, se familiarice con las diferentes estrategias, tanto lúdicas como tecnológicas, que podemos llevar a nuestras aulas. De esta manera, así ustedes puedan aplicarlas en el salón de clases para mejorar lo que sería lenguaje, comunicación y pensamiento crítico en las personas estudiantes de primero y segundo ciclo. Es por ello que esta tarea deriva dos objetivos. El primero de este es reconocer la relevancia, es decir, la importancia de la expresión oral y de las estrategias lúdicas para fomentar el pensamiento, la comunicación y la socialización en la persona estudiante. El segundo objetivo es plantear estrategias metodológicas para el desarrollo de la comprensión y la expresión oral de la persona estudiante con la tecnología en su futura labor como docente. Recordemos que las nuevas generaciones hacen uso de la tecnología y es por esto que debemos de llevarlas a cada una de nuestras aulas. Algunas instrucciones metodológicas que debemos de tener muy en cuenta cuando vamos a realizar el trabajo son las siguientes. Número 1, el trabajo se realiza totalmente de manera individual, no pueden haber dos trabajos iguales. Cuando ustedes van a realizar, en este caso, la tarea, la sugerencia que siempre les doy es que revisen previamente la escala de calificación, y cuando van a llevar a cabo la ejecución del trabajo, en este caso de la tarea, que sería un podcast, es importante que tengan a mano la escala de calificación para que no omitan ninguno de los aspectos que se les va a solicitar. Vamos a trabajar para estas tareas el uso de Arial 11 y un interlineado de 1.5. Vamos a usar lo que sería el lenguaje inclusivo. Es indispensable que usen este lenguaje, por ejemplo, los discentes, las personas estudiantes, las personas docentes y la niñez. No olvidemos la importancia del lenguaje inclusivo. Y para la entrega de la tarea vamos a seguir el orden establecido. Y finalmente vamos a convertir la tarea en formato
PDF. Yo más adelante les voy a indicar cuál es el orden en el cual deben de entregar el trabajo. Para esta tarea vamos a hacer uso de varias lecturas, mismas que se encuentran en el entorno de Educau. No debemos de buscar información en fuentes adicionales. En el caso de las lecturas, vamos a usar únicamente las que están en nuestro entorno. Tenemos la lectura de títeres como estrategia didáctica para la estimulación del lenguaje, para obtener el grado de licenciatura en Ciencias de la Educación. Esa lectura de los títeres deben de tener mucho cuidado porque a partir de acá van a llevar a cabo varias actividades. La siguiente lectura, que es de Bolaños, del 2020, Estrategia Metodológica Lúdica de Cuentos Infantiles para mejorar la habilidad de la expresión oral en el área de la comunicación de los niños y las niñas de 5 años de una institución educativa inicial. Tenemos la siguiente lectura, la que está relacionada en sí con lo que es un podcast, que sería podcast como estrategia didáctica en la enseñanza de la expresión oral y escrita. Y finalmente tenemos la lectura de Maltoano, que es análisis del uso de medios audiovisuales masivos para el desarrollo de la didáctica de la comunicación oral, trabajo de titulación, modalidad proyecto de investigación previo para la obtención del título de licenciatura en pedagogía de lenguaje y literatura. Una vez que ustedes llevan a cabo la lectura de cada uno de estos materiales que les hemos facilitado, pueden proceder a lo que sería la realización del podcast, que es la actividad que vamos a realizar. Voy a minimizar acá. Ok, y esta tarea consiste en la creación de un podcast. La creación de este podcast tiene un valor de un 47 puntos y equivale a un 20%. Y la primera actividad nos dice, luego del análisis de las lecturas asignadas, las que yo les indiqué anteriormente, van a realizar un podcast informativo, entendiendo que el podcast es una estrategia didáctica que vamos a utilizar para el desarrollo de la enseñanza de la expresión oral y de la expresión escrita. Acá están cada uno de los pasos que ustedes deben de llevar a cabo para lo que sería la realización del podcast. Voy a leerlos y se los voy detallando seguidamente. Como paso número 1, vamos a elaborar un guión con una extensión de tiempo mínimo de 5 minutos y máximo de 10 minutos. Por favor, les solicito de la manera más respetuosa que hagamos uso de este tiempo. Mínimo 5, máximo 10. Para ello, antes de grabar el podcast, ustedes deben de practicar. El siguiente paso es que deben de adjuntar por escrito el guión de su podcast. Antes de grabarlo, ustedes deben de elaborar un guión. Este guión va a ser la guía o quien nos va a orientar. Este guión ustedes lo van a elaborar de la manera en la que ustedes la crean más conveniente. Pueden poner palabras claves que ustedes los van a ir guiando durante la realización del podcast. Pueden utilizar frases, ustedes lo hacen de la manera, de la manera en la cual ustedes vayan a tener facilidad para poder expresarse durante el podcast. El tercer paso dice que grabe el programa con la herramienta de grabación que ustedes consideran más adecuada o con la que se sientan más cómodos. Por lo tanto, cada uno de ustedes está en la libertad de elegir la herramienta. Realice su grabación en un ambiente tranquilo, evitando los sonidos ambientales. Es indispensable que en el momento que ustedes vayan a grabar, sea un ambiente total de silencio, sea un lugar donde ustedes se sientan seguros y confiados para que ese podcast pueda realizarse de la manera más natural posible. Otro de los pasos que nos indican es que sea pausado a la hora de hablar para que se comprenda el mensaje que se va a transmitir. Por favor, que se pueda escuchar bien lo que ustedes están diciendo. Van a hacer pautas, no podemos hablar muy rápido porque si no otras personas no nos pueden llegar a comprender. Por lo tanto, ¿cómo crear un podcast? Yo acá les anoté a ustedes 4 pasos. Paso 1, planificar. Vamos a planificar ese podcast a través de la elaboración del guión. Este guión todos y todas lo deben de crear porque tiene un puntaje dentro de la tarea y lo deben de presentar. Como segundo paso, vamos a grabar ese podcast. Podemos grabarlo con un celular, una computadora, una tablet o aquella herramienta tecnológica que ustedes tengan a su alcance.
Como tercer paso, vamos a editar. Editar significa que ese video se pueda escuchar bien, que la pronunciación esté bien. Yo ahorita más adelante les voy a dar algunas herramientas en las cuales ustedes pueden editar ese podcast. Y como último paso sería publicar. En este caso es cuando ustedes van a facilitar el link para que yo pueda acceder a visualizar el podcast. En las instrucciones de la tarea también nos hablan de los siguientes pasos. La producción y edición del guión. Puede que la grabación se escuche adecuadamente. Si no se escucha adecuadamente, sugerencias, lo vuelven a grabar, porque si no se puede escuchar bien, pues no se puede realizar el podcast, ¿verdad? Dice que vamos a agregar una música adecuada para su podcast. Todos los podcasts van a tener una música de fondo. Ustedes eligen si es una música instrumental o una música que ustedes consideren acorde al podcast que están realizando. Siguiente paso, presentar el enlace del podcast en la tarea. Debe ser un enlace para que pueda subirlo al entorno sin problemas. Por favor, verifiquen que ese enlace que ustedes están colocando funcione para que yo pueda visualizar el trabajo. Y como último paso dice que utilice el siguiente enlace donde se da una breve explicación de cómo realizar un podcast básico. Me voy a volver un poquito acá, por favor, revisemos detalladamente, comprobemos que ese link funcione, si lo tienen que compartir antes con algún familiar, algún amigo, para verificar que ese link funcione adecuadamente, hágalo, porque en algunas ocasiones envían el link y el link no nos permite acceder al video, al podcast o a lo que se está solicitando, y entonces en este caso hay problemas con la revisión de la tarea porque no se puede acceder. El video que a ustedes se les recomienda para que elaboren el podcast es el siguiente, el cual se encuentra en este link, mismo que se encuentra en las instrucciones de la tarea, que sería este. El video se llama "Cómo hacer un podcast para la escuela fácil y rápido 2022". Y este muchacho les explica muy bien cada uno de los pasos que ustedes pueden llevar a cabo para la realización de este podcast. Él nos da unos consejos muy valiosos que ustedes deben de tomar en cuenta, mismos que también deben de presentar en la tarea. Sugerencias, por favor vean ese video con demasiado detalle. Ok, él nos habla de la realización de un guión y recuerden que ustedes tienen que elaborar y presentar un guión en esta tarea. Él nos dice que elaboramos ese guión. Yo también les recomiendo a ustedes elaborar ese guión de la manera que ustedes se sientan seguros y que les permita expresarse libremente. Elaborar la conveniencia, puede ser frases, palabras claves o tipo ensayo. Antes de grabar, van a tomar ese guión, lo van a practicar, lo van a repasar, y hasta el momento que ustedes se sientan que se han adueñado de ese guión, es cuando ustedes van a empezar a grabar. Para grabar, podemos hacerlo como yo les decía anteriormente, de celular, tablet, computadora. Una recomendación que nos da en el video de YouTube es que al grabar no peguemos tanto el micrófono al dispositivo y estar tranquilos y relajados. Ese podcast además no lo podemos llenar de un montón de vacío, sino que ese podcast se va a centrar en la información que nosotros vamos a estar solicitando, la cual ya les voy a dar ahorita. Acá yo les traje dos aplicaciones en las cuales ustedes pueden hacer uso para editar su video. A través de estas aplicaciones, ustedes pueden aumentar el volumen de la voz, pueden colocar la música instrumental. Son dos aplicaciones gratuitas, fáciles de accesar. Pueden encontrar en la tienda de la Play Store, no tienen que pagar absolutamente nada. Y son dos aplicaciones muy amigables, muy fáciles de usar. La primera es Anchor, que me parece que el muchacho también lo mencionó, y la segunda es InShot, que yo sé que muchos de ustedes ya la saben utilizar. Entonces, si ustedes tienen alguna otra aplicación que les sea funcional para editar ese video, pueden hacerlo con total libertad, pero acá yo también les traje dos sugerencias o recomendaciones. ¿Qué es lo que ustedes deben
presentar en ese podcast. En el podcast se deben de abordar los siguientes aspectos. 1. Defina con sus palabras y de forma clara la importancia de la actividad lúdica en la educación. Recordemos que cuando ustedes van a realizar ese podcast, ustedes deben de expresar la mayor información, pero es la información más relevante de cada uno de los aspectos que les solicitamos, porque el tiempo para este es de 5 a 10 minutos. La pregunta 1 dice, defina con sus palabras de forma clara la importancia de la actividad lúdica en la educación infantil. Recordemos que las actividades lúdicas facilitan la interacción, la socialización, mejoramos la comprensión, el niño tiene mayor facilidad, va a aprender mientras se divierte, mejora el desarrollo cognitivo y contribuye a la construcción de esquemas mentales superiores. Toda esta información que se les solicita la pueden encontrar en las diferentes lecturas. Como punto número 2, en nuestro podcast debemos de incluir, definir con sus propias palabras y de forma clara el desarrollo de la expresión oral y su importancia. Recordemos que el proceso de la expresión oral permite a la persona comunicarse de una manera verbal, pero de una manera más fluida, más efectiva, que use mayor vocabulario, que use entonación y la capacidad de transmitir esas ideas de una manera clara. Por eso yo les digo que cuando van a grabar ese podcast, lo traten de hacer de la manera más tranquila, más relajada, porque aunque no lo crean, algunas veces las personas se ponen nerviosas cuando van a realizar estas actividades y no pueden expresar de la mejor manera las ideas. Por lo tanto, ¿cuál sería la importancia de la expresión oral, que es fundamental para también desarrollar en nuestros estudiantes, que favorece la comunicación? Porque aprendemos a expresar sentimientos y emociones, desarrollamos habilidades sociales y mejora el aprendizaje. El tercer punto que se solicita en el podcast es que mencione y explique brevemente 3 estrategias metodológicas para mejorar la expresión de la forma oral. Y acá podemos hacer uso de lo que sería juego de roles, exposiciones, debates. Yo las estoy mencionando, ustedes deben de mencionar y explicar. Narraciones, debates, como les decía, mesas redondas, narración de cuentos, que les gusta mucho. En el aspecto número 4 dice que expliquemos de forma clara los siguientes conceptos: competencias lingüísticas, sociolingüísticas, pragmática y psicolingüística. Vamos a explicar cada una de estas de una manera clara. Para realizar el podcast, recordemos que las competencias comunicativas son habilidades que la persona necesita para expresarse. Y en este caso, hay 4 competencias fundamentales que ustedes van a desarrollar en el podcast. La primera sería la lingüística, que es el conocimiento de la gramática, es decir, cómo formar oraciones, cómo expresarlas con coherencia. Tenemos seguidamente la competencia pragmática, que es usar el lenguaje en diferentes situaciones. Y, por ejemplo, no es igual hablar con un jefe superior que hablar con un amigo. Y muchas veces la competencia pragmática nos permite adaptar el vocabulario al contexto en el que estamos. Tenemos la competencia sociolingüística, que es el adecuar el discurso según el contexto. Por ejemplo, algunos gestos o palabras pueden significar diferentes cosas de acuerdo a lo que estamos hablando o de acuerdo al país. Van ustedes a definir en su trabajo cada una de estas competencias. Son 4 competencias. Y en la tutoría asincrónica, yo les noté a ustedes en un cuadro donde detallo cada una de estas. Pueden tomar también información de ello. Tenemos el punto 5, que sería definición e importancia de los títeres. Ustedes van a definir qué es un títere y por qué es importante. Recordemos que los títeres son muñecos que nosotros las personas vamos a manipular para representar personajes o alguna situación, y que los vamos a utilizar en actividades didácticas para captar la atención de los niños o de las personas estudiantes y fomentar así la participación.
Un títere es una herramienta poderosa de la cual nosotros debemos de aprovecharnos para estimular el lenguaje. Es por eso que su importancia radica en el desarrollo de la creatividad, porque los niños van a fomentar la imaginación, ayuda a mejorar la expresión oral, porque ayudan a practicar el lenguaje, y facilitan el aprendizaje, porque los niños van a aprender mientras se están divirtiendo. En el podcast también debemos de anotar los siguientes aspectos. Mencioné 3 ventajas de trabajar con títeres. Hay miles de ventajas. Yo les voy a dar 3 de estos que me parece que son muy importantes. Motivan el aprendizaje, fomentan la participación activa y promueven el trabajo en equipo. En el podcast también vamos a explicar las 4 áreas de estimulación que se ven desarrolladas con estas actividades. Son 4 áreas que se van a ver desarrolladas: la cognitiva, la lingüística, la socioemocional y la motriz. Deben de explicar cada una de ellas. Por ejemplo, habilidad cognitiva, podemos mejorar lo que sería atención, memoria, concentración también. Vamos a favorecer el aprendizaje de nuevas palabras. Vamos a desarrollar la capacidad para resolver alguna situación o problema, seguir una historia o tomar decisiones. Con respecto a la parte o al área lingüística, por favor, se fortalece la expresión oral, el vocabulario, va a ayudar al niño a aprender a estructurar sus frases, a hablar con una mejor fluidez, y va a potenciar mucho lo que sería la comprensión auditiva al poder escuchar y responder asertivamente. En el área socioemocional vamos a fomentar la confianza, la seguridad de hablar en público, que algunas veces a los adultos les da temor, desarrollar la empatía, mejorar la interacción. Y en el área motriz vamos a estimular, por supuesto, la coordinación, realizar un trabajo manual, o cuando ellos van a manipular los títeres, si vamos a usar títeres de dedo, al manipularlos. Y con esto vamos a favorecer el control de lo que sería la motora fina o motora gruesa. Y vamos a ayudar a hacer uso de la expresión corporal, haciendo un uso asertivo de su expresión. Luego, vamos a desarrollar en este podcast, donde dice que escriba 4 habilidades básicas del lenguaje. Las 4 habilidades básicas del lenguaje que ustedes han venido estudiando incluso desde el curso de Español 1, y esas habilidades son las que debemos de potenciar en nuestra población, son las siguientes: hablar, leer, escuchar y escribir. Estas habilidades se van a desarrollar de manera paulatina y van a permitir al niño una mejor comunicación. Recordemos que escuchar es cuando podemos entender lo que los demás dicen, cuando podemos interpretar tonos, ritmos. Es escuchar cuando nosotros ponemos al niño, realizamos una lectura y ese niño puede extraer la idea principal de lo que se está leyendo, cuando podemos comprobar que el niño comprendió lo que estamos transmitiendo. Tenemos la habilidad de hablar, que es la capacidad de comunicarnos verbalmente, con claridad. Tenemos la habilidad de leer, que consiste en entender, interpretar textos escritos, y la habilidad de escribir, que implica organizar las ideas de una manera clara y coherente. La siguiente pregunta que nosotros debemos de desarrollar en el podcast es: ¿cómo considera usted que el uso de títeres es adecuado en el salón de clases? Esta es una pregunta reflexiva, cada uno de ustedes la contesta a su criterio, ¿verdad? Pero su respuesta debe estar argumentada en una cita textual no mayor a 25 palabras. Y finalmente cerramos el podcast realizando a modo de conclusión un pequeño análisis de su experiencia al realizar el podcast, donde ustedes me van a comentar a mí qué sintieron, cómo se sintieron, si les gustó, lo que ustedes quieran comentar en relación a la experiencia de cada uno de ustedes al grabar el podcast.
No olvidemos que este trabajo tiene un orden. Y el orden del trabajo es el siguiente. Portada. Que la portada es la que yo les mostré al inicio de la presentación. De acuerdo con las instrucciones y la orientación. Deben de presentar este formato. Después de la portada, ustedes van a presentarme el enlace del podcast y seguido el guión del podcast. No se les olvide ese guión del podcast. Y finalmente las referencias. ¿Cuáles son esas referencias? Importante, las lecturas que están en el entorno o alguna información que ustedes utilizaron, por ejemplo, para poder realizar el podcast. Lo ideal es que toda la información debe de salir de la lectura facilitada del entorno. Y, muy importante, recuerde convertir su trabajo a PDF y entregarlo en formato PDF. ¿Qué vamos a evaluar en este trabajo? La actividad que sería el podcast. Elabore un podcast en el que aborde los siguientes aspectos. Defina con sus propias palabras y de forma clara la importancia de la actividad lúdica en la educación infantil. 2 puntos. Defina con sus palabras y de forma clara el desarrollo de la expresión oral y su importancia. 8 puntos. Mencione y explica brevemente 3 estrategias metodológicas para mejorar la expresión de forma oral. 6 puntos. Aquí, mucho cuidado, es mencionar y explicar. Que explique de forma clara los siguientes conceptos: competencia lingüística, sociolingüística, pragmática y psicolingüística. 4 puntos. Que defina la importancia de los títulos. Que mencione 3 ventajas del trabajo con los títeres. 3 puntos. Que explique las 4 áreas de estimulación que se ven desarrolladas en estas actividades. 4 puntos. Que describa las 4 habilidades básicas del lenguaje. 4 puntos. Que responda de forma clara a la pregunta: ¿cómo considera usted que el uso de los títeres es adecuado en salud de clase? Argumente su respuesta con una cita textual no mayor a 25 puntos, tiene un valor de 4 puntos. Y que al finalizar y a manera de conclusión realicen un pequeño análisis de su experiencia realizando la grabación del podcast, tiene un valor de 2 puntos. Que hayan utilizado la técnica solicitada, es decir, la del podcast, 1 punto. Que elabore un guión con una extensión de tiempo de 5 y máximo 10 minutos, 2 puntos. Que adjunte el guión del podcast a su trabajo, 3 puntos. Que grabe el programa con una herramienta de grabación adecuada, 2 puntos. Que habla pausadamente de manera que se comprenda el mensaje que se transmite, 1 punto. Que realice su grabación en un ambiente tranquilo, evitando sonidos ambientales, 1 punto. Que la grabación se escuche atentamente, adecuadamente, 1 punto. Que agregue música adecuada al podcast, 1 punto. Y el enlace enviado que habla de manera correcta para ser escuchado, 1 punto. Y además de esto, vamos a evaluar el seguimiento de instrucciones que presenta el trabajo ordenado en la plataforma, con la portada completa, con formato PDF, el tipo de letra, área 11, interlineados 1.5. Puntuación máxima, punto. Tiene redacción, que el trabajo presente una excelente redacción, puntuación, coherencia, claridad de ideas y otros aspectos que permitan comprender el texto y que utilicen el lenguaje inclusivo, 3 puntos. Y trabajamos también evaluando lo que sería la ortografía, que el trabajo presente correcto uso de las reglas ortográficas. Si presenta un error ortográfico se le baja 1 punto, si presenta 2 se le bajan 2 puntos, que presente de 3 o más errores ortográficos se rebaja 3 puntos. Aspectos importantes para esta tarea. Recordemos la portada acorde con la orientación. Fecha de entrega, esta tarea es para 2 semanas. Y la fecha, a más tardar, que deben enviar esta tarea es el domingo 23 de marzo antes de las 11:55 p.m. con un porcentaje del 20%. Recordemos, con Arial 11, interlineado 1.5, hacemos uso del lenguaje inclusivo y presentamos la tarea en el orden establecido.
hacemos uso de las lecturas que se encuentran en el entorno para la realización del podcast. Esta tarea, lo que vamos a evaluar y lo que ustedes van a realizar es un podcast que tiene un valor de 47 puntos y que para realizar ese podcast se deben de seguir a cabalidad cada uno de los pasos. Yo les expliqué, elaborar el guión con un tiempo máximo de 5 minutos y 10 minutos, adjuntar por escrito el guión de su podcast, grabar el programa con la herramienta de grabación que considere más adecuada, realizar su grabación en un ambiente tranquilo, hablar de manera pausada para que las personas puedan comprender el mensaje que desean transmitir, el paso de producción y edición de un guión, comprobar que se escuche muy bien lo que ustedes están diciendo, agregar música, presentar el enlace del podcast y que ustedes verifiquen previamente que ese enlace funcione correctamente y se les facilita el video en el cual ustedes pueden guiarse cómo realizar la elaboración del podcast. Acá yo también les facilité 4 pasos. Primero, planificar, que era el guión. 2, grabar con la herramienta tecnológica que ustedes tengan a mano, editar y publicar. Y les facilité 2 aplicaciones con las cuales ustedes pueden editar ese podcast, que era Anchor y InShot. Y que en ese podcast no se les olvide que ustedes deben de desarrollar cada uno de los puntos. En el podcast vamos a hacer uso del parafraseo, excepto en la pregunta que dice cómo considera usted el uso de los títulos, porque acá, además del parafraseo, deben de hacer uso de una cita textual. Y entonces, este podcast debe incluir que ustedes definan con sus propias palabras la importancia de la actividad lúdica en la educación infantil, que definan con sus palabras y de manera clara el desarrollo de la expresión oral y su importancia, que mencionen y expliquen 3 estrategias metodológicas para mejorar la expresión de forma oral, que expliquen de forma clara los conceptos de competencia lingüística, sociolingüística, pragmática y psicolingüística, que definan qué es un títere y la importancia, y además mencionen 3 ventajas de trabajar con títeres, que expliquen las 4 áreas de estimulación que se van desarrollando con esas actividades, que no es solo citar, es explicar también, que describan las 4 habilidades básicas del lenguaje, la que yo les decía a ustedes, cómo considera usted el uso de los títeres adecuado en el salón, y aquí la acompañan de una cita textual. Y el último aspecto que incluye este podcast es que a modo de conclusión ustedes realicen un pequeño análisis de la experiencia que tuvieron cada uno de ustedes grabando un podcast. Recordemos que enviamos el trabajo en el espacio habilitado y correspondiente en el entorno de Educao y que lo presentamos el trabajo en formato PDF. Voy a volver a repasar el orden, portada, actividad 1, que es el enlace del podcast, del podcast, y las referencias, que en las referencias hacemos uso o colocamos las lecturas que nosotros utilizamos. Y recomendación, como les decía, es el uso de la escala de calificación cuando vamos a elaborar ese podcast para que no omiten ninguna de las partes. Recordarles que la tutoría ha sido grabada y se colocará en el entorno para que la puedan visualizar. Muchas gracias por